Infinita es parte de Mega Media Radios, que integran también las emisoras Romántica, Disney y Carolina. Infinita, la radio de Mega Noticias. Chile y el mundo se entienden desde sus historias, sus cambios y sus debates. Esto es Mirada Infinita con Juan Manuel Astorga. Voces, ideas y contexto. Mirada Infinita es una presentación de Santo Tomás, la red transformadora de Chile. BlackRock, la mayor gestora global de inversiones. Ahorra y cámbiate a AFP Plan Vital. Unión Coop, creciendo contigo, construyendo confianza. Y conoce la nueva era Bike en bike.cl. Gracias por estar con nosotros. Nuevo capítulo de Mirada Infinita. Hoy vamos a hablar de cómo las democracias se han tensionado y cómo las democracias se han convertido al mismo tiempo en una especie de laberintos electorales. Vamos a conversar, lujo de invitada, Lucía Dammert, socióloga peruana, experta en seguridad y democracia, ex jefa del segundo piso de La Moneda. Es una mujer que conoce de política, que conoce de la crónica internacional, que conoce del periodismo, que conoce mucho de Chile, de Latinoamérica y del mundo. Lucía Dammert, qué bueno verte. Muchas gracias por la invitación. Es bueno volver a la radio. Es muy entretenida. Sí, además, muchas gracias. Con tiempo para poder conversar. Sí, es verdad, totalmente. Perú, voy a partir por Perú. Votó 13 de abril, si no me equivoco, Sí. fueron sus elecciones y vamos a tener resultados a mediados de mayo, saber quién pasó a segunda vuelta. ¿Qué es lo que está fallando aquí? ¿Es la logística? Porque todo el mundo dice, ¿por qué no le exportan el cervel chileno? ¿O es un problema mucho más profundo que no estamos viendo desde Chile? Para poder entender un poquitito esto de que digo yo, las democracias tensionadas y los laberintos electorales. Sí, lo que ha pasado en Perú es muy particular. Primero, recordemos que había más de 30 candidatos presidenciales, entonces el acta de votación era casi imposible. Segundo, los que estaban en los primer y segundo lugar no suman más de 30% de la votación, entonces la dispersión electoral muy grande. Al parecer, muchos errores en la gestión del proceso de entregar las actas a los lugares de votación. Se estima que un porcentaje importante de gente que estuvo 2-3 horas esperando se fue. Y yo no dejaría de lado la posibilidad que haya una nueva elección completa. Esa es una posibilidad que está arriba de la mesa. Están algunos, lo que pasa es que los que no quieren obviamente son los senadores y diputados electos. Entonces están viendo qué hacen, porque es todo muy irregular, ¿no? Hay una irregularidad grande, que llegan las actas de votación a casi todo el país, pero que en Lima hay problemas específicos. Lima tiene unos votantes que van por unos candidatos que son distintos que el resto del país. Segundo, que hay una enorme cantidad de impugnación de actas. Entonces, en Perú se cuentan los votos, pues se rompen y se votan a la basura. Eso es muy extraño. Entonces, que también es muy extraño. Termina renunciando el presidente del CERVEL de allá, que es el Jurado Nacional de Elecciones. Ahora hay un nuevo presidente del CERVEL de allá, del Jurado Nacional de Elecciones, que dice que hay que ver qué pasa. Y por supuesto, la gente está hastiada de esta situación, porque entre medio, en Perú, cada vez que hay frío, se mueren niños de frío en las zonas andinas. La diferencia de votación del Perú es una votación muy no sé si de izquierda, pero anti-establishment en las zonas andinas y muy pro-establishment en Lima, que termina siendo como la cabeza de este país, pero bueno, es una cabeza cuyo cuerpo mira y dice, bueno, ¿por qué no votaron 60,000 ahí? Van a hacer un problema cuando en la elección anterior cancelaron cientos de mesas en el sur. Entonces, creo que es mucho más complejo de lo que pasa. Lo que sí es cierto es que el Estado peruano en su totalidad tiene problemas de gestión profundas, ¿no? Que cuando tú vas a sacar un documento te puedes pasar 5 horas en una fila, que el tránsito no funciona, que las calles las rompen una y otra vez para hacer el mismo procedimiento. Entonces ha habido un deterioro en la capacidad estatal muy grande. Sí, hay me atrevo a decir, una degradación como de la institucionalidad peruana. ¿Esa degradación tiene alguna fecha de comienzo? ¿En algún momento se empezó a observar? Porque, claro, uno va para atrás y mientras más para atrás siente que no va a terminar nunca. Entonces uno dice, ya, lo que pasa es que Fujimori quiso arreglarla, pero después mira para atrás, no sé si la logró arreglar. Lo voy a plantear de otra manera, hay una degradación de las instituciones y no sé si algún otro país de Latinoamérica haya tenido una degradación institucional tan grande sin haber tenido una guerra civil de por medio. Sí, bueno, Vargas Llosa decía en uno de los mejores libros, ¿no? ¿Cuándo se jodió el Perú? Exactamente. Se hacía esa pregunta. Que es una gran pregunta. Que es una gran pregunta. Bueno, día a día va apareciendo esa pregunta y creo que
efectivamente lo primero es reconocer que el Perú es un país que cuando se constituye como Estado, los que están dentro del Estado son muy poquitos, ¿no? Las grandes mayorías del Perú quedaron afuera en la informalidad, en la ilegalidad, bueno, vean qué hacen. El Perú era Lima, una Lima más virreinal, si tú quieres, ¿no? Con mucho acomodo, y el resto, bueno, lo que sea. Entonces, con unos enormes problemas de usurpación de tierras. Entonces, no es que en algún minuto la institucionalidad fue clave. En realidad hubo un momento, en los 80, también el Perú, como Chile, es un país que está mirando, digamos, que exporta materia prima, primer productor de oro del mundo, primero o segundo productor de cocaína del mundo, crecientemente un país con una inversión nacional y extranjera enorme en cobre, oro, plata, en fin. La agricultura está con mucha inversión chilena, por ejemplo, pero el desacople entre las cosas económicas y las cosas políticas sí que van aumentando. Yo te diría que con mucha profundidad desde fines de los 80, ¿no? Donde la política pasa a ser como esa música, cuando uno sube un ascensor, esa música que hay en el ascensor, que como que a nadie le importa mucho. Claro, que uno no sabe ni siquiera para qué está ahí. Y eso principalmente, yo creo que con el COVID, Juan Manuel, se profundiza cuando tú tienes, creo que el 70% de la economía que está al margen de lo que el Estado los puede ayudar, ¿no? En el COVID, el Perú es el país que más muertos per cápita tiene en el mundo por COVID. Y eso porque un porcentaje muy alto de la población no se puede dar el lujo de esperar que el Estado llegue a ayudarlos, porque el Estado ni sabe dónde están. Y viven en el día a día, de su salario diario, de vender en las calles, de sus negocios. Un altísimo nivel de informalidad laboral. Exactamente. Sin protección social, por lo tanto. Entonces, cuando tú dices, mira, ha habido un problema con el Estado, la gran mayoría de los peruanos, y te diría que en muchos países el deterioro es similar. Cuando tú miras hasta, digamos, hasta hace no mucho El Salvador, Honduras, Guatemala, partes importantes de Belice, Jamaica, Haití, ¿cierto? El deterioro estatal es grande. Hoy el deterioro estatal en partes de México, en partes de Brasil, en partes de Colombia es importante. Lo que pasa es que en el caso peruano es, digamos, de arriba a abajo, ¿no? Es como mucho más visible. Y Lucía, cuando la gente va a votar entonces a Perú, ¿va a votar pensando en qué? ¿La gente todavía cree que votar sirve para algo? ¿Va a votar entusiasmada creyendo que por fin ahora sí las cosas van a cambiar? ¿Simplemente va a votar porque si no lo hace teme el castigo? ¿Por qué? Yo creo que un porcentaje, no podría decir cuántos, pero hay un porcentaje que va a votar porque es obligatorio, y si no y si no votas, la multa es muy fuerte, ¿no? Y luego no puedes sacar licencia a conducir, no puedes hacer nada. Entonces, hace no muchos años una consultora hizo una encuesta y encontraba que casi la mitad de la gente decidía su voto en la fila. Como digamos, ¿no? Para que veas el nivel de deterioro que hay de la conversación política, porque además, cuando tú has pasado por 10 presidentes en 10 años, cuando tú ya tienes, digamos, una enorme cantidad de presidentes, todos los presidentes de los últimos 30 años presos o uno suicidado por corrupción, cuando casi nadie se salva de lo que significa el tráfico de influencias. O sea, lo único que salió impoluto es Francisco Sagasti. Claro. Que fue como un parlamentario que le tocó asumir y que completó el periodo de Pedro Pablo Kuczynski, si no me equivoco. Así es. De hecho, es muy interesante en el caso, hay un cientista político peruano, amigo mío, Alberto Vergara, que dice, mira, lo que tenemos que hacer es hacer una lotería, y el que sale, que sea presidente, porque los únicos dos presidentes que terminaron bien evaluados y todos son presidentes que cayeron en el medio, ¿no? Valentín Paniagua y Francisco Sagasti, que asumen la presidencia no por elección, sino para llenar periodos de otros. Entonces, pero todos los que han asumido por elección han terminado justamente en esto que es la cultura de la ilegalidad de la política, ¿no? Una cosa que, volviendo a Chile, Juan Manuel, hay que tener mucho cuidado. Cuando uno dice, no, es que yo escucho a algunos que dicen, bueno, pero acá en Chile nosotros nos preocupamos de hechos de corrupción menores. No, nunca hay que dejar de preocuparse, aunque sea menor. Y que uno no sabe qué tan menor son, porque en estricto rigor lo que hemos visto en realidad a nivel municipal ha sido bien brutal. Exactamente. Y estamos hablando, digamos, de la primera línea directa de contacto con la ciudadanía. O sea, el traspaso directo, digamos, de parte importante de esos recursos son hacia la ciudadanía que más lo requiere, y hemos visto que hemos tenido episodios al menos de una administración muy, muy deficiente. Ya voy a volver a Chile, voy a hacer los paralelos, Lucía, pero me falta preguntarte, Keiko Fujimori, ella es del fujimorismo, es la primera elección que enfrenta sin su padre vivo, además.
y ella ya ha pasado en otras oportunidades de segunda vuelta y no ha logrado ganar. Esto indica hasta ahora la lógica que ella va a pasar a segunda vuelta, es la primera minoría. Así es. Pero hay también un antifujimorismo en el fondo. Muy fuerte. Que ¿es eso lo que le impide a ella ganar o es que efectivamente la conformación de las fuerzas políticas minoritarias son las que de repente pueden provocar que una persona como Pedro Castillo se convierta en presidente? Sí. Bueno, la figura de Fujimori por muchos años ha sido muy controversial, ¿no? Fujimori no solamente quedó preso por corrupción, sino también por hechos, digamos... Violación a los derechos humanos. De violación de los derechos humanos. Cientos de mujeres fueron esterilizadas sin su consentimiento. Durante... Qué buen punto ese que casi nadie lo recuerda, porque todos hablan de la matanza de Barrios Altos, la Cantuta, los casos de corrupción, pero ese episodio fue bien dramático, brutal para los peruanos. Claro, pero como eran mujeres pobres, de sectores alejados de la ciudad, como que pasa parte de los problemas de nuestras sociedades, ¿no? Que son menos evidentes, pero todas esas situaciones, además de, por supuesto, la corrupción de Montesinos, además del debacle de los partidos políticos y todo eso, genera una visión muy negativa de Fujimori. Por supuesto que la gente tiene poca memoria y con el tiempo todo va como relativizándose. Entonces la figura de Fujimori ha ido desapareciendo y Keiko es una candidata, como tú bien dices, de una minoría sólida. Es una candidata que en los 20 años que tiene de candidata presidencial no ha logrado tener en sus candidatos porque ha tenido siempre unas bancadas muy sólidas. Sí, pues el Congreso ha tenido harta fortaleza. Casi todos o muchos investigados por corrupción, muchos han apoyado leyes como las leyes que permiten la minería ilegal, muchos han permitido, digamos, leyes que fortalecen el Estado de no derecho. Entonces yo creo que hay una mirada respecto a ella bastante negativa en un sector. Pero todo depende, en el caso de Keiko, con quién va en contra, ¿no? Si Keiko pasa con López Aliaga, que es el alcalde de Lima, bueno, que realmente es un señor que es bastante, digamos, de ultraderecha, muy conservador. Eso es lo curioso, como que Keiko puede enfrentar a la ultraderecha o al heredero de Pedro Castillo y no se sabe cuál de los dos podría ser su contrincante. Entonces, sí, qué difícil es definir una estrategia política para ella, sí, porque no es lo mismo pelear contra el que está a la derecha que contra el que está a la izquierda. Le conviene pelear contra el que está a la derecha, insólitamente, porque la verdad es que López Aliaga es un candidato por el cual mucha de la gente, digamos, que podría votar por un candidato de Castillo, no va a votar. Me parece Roberto que Sánchez se llama, ¿no? Sánchez, Roberto exactamente. Sánchez. Que Sánchez es todo tan caótico en el Perú que una parte importante de la población del sur peruano realmente cree que Castillo lo sacaron de presidente por un problema de racismo. Que no termina de entender, digamos, la cosa del autogolpe, que no fue, sino más bien está la concepción que por indígena, claro, que por ser mestizo, que por ser profesor rural, lo terminó castigando la élite limeña. Y no por su incapacidad completa para gobernar, que lo llevó a la desesperación y al ver que el Congreso lo iba a destituir, intentar ese autogolpe fallido, pensando que le iba a resultar como a Fujimori. O sea, claro, no leyó el libro Golpes de Estado 101, ¿me entiendes? Que tienes que tener a los militares de alguien a tu lado. Alguien. Sí, no, pero si los mismos militares lo fueron a detener antes que llegara a la embajada para asilarse. Sí, pobre, pero sí, da como pena. Es que es tragicómico. Es tragicómico, pero lo que es muy tremendo es que todavía en el Perú encuentras no solamente esa división de clases, sino esa división, digamos, racial, ¿no? De la gente, de los sectores populares de las zonas andinas, que verdaderamente ven a Lima como esa Lima blanca, que es raro, porque ya Lima no es la Lima blanca, virreinal antigua. No tiene mucho de eso. Ahora, sí es mirado así como Lima y mucho Keiko, digamos. Claro. Ahora, a Keiko va a sonar brutal la pregunta, pero ¿le sirvió la muerte de su padre en el sentido de despercuirse por fin de la imagen y la herencia de su padre, o por el contrario? Ella capitaliza de lado y lado, ¿no? Lleva pues 3 décadas capitalizando todo lo que puede, digamos, y creo que ella, la muerte de su padre le permitió evidentemente no solamente
salir de una figura, sino también del entorno del padre que seguían dirigiendo el fujimorismo. Ahora, ¿no? Porque ella tiene el keikismo. El keikismo, sí. Claro, y luego está el hermano que ahora la odia y que era parte del fujimorismo, ¿no? Y que quedó envuelto también en la trama de corruptela, Así en medio es. del escándalo que salpicó a Pedro Pablo Kuczynski. Es todo pero muy ahí, ya, triste, ahí, realmente. sí. Oye, pero voy a ir un paso atrás. Estamos conversando con Lucía Dammert. El fujimorismo, o Alberto Fujimori al menos, más allá de todas las externalidades negativas que produjo su administración, Sí. ofreció en algún momento orden contra el caos. Esa fue como Sí. su lógica, ¿no? Y la razón por la que hace como autogolpe de Estado, ¿no? Y en un país donde el caos pareciera ser, digamos, muy prominente, Sí. uno podría imaginar, por lo tanto, que a lo mejor Keiko podría tener un poco más de respaldo para quienes están buscando orden frente al caos, pero tampoco se produce eso. Claro. Bueno, es que por eso te digo que es muy importante ver cuál es la biografía de ella durante todos estos años en la oposición. Y la biografía de ella y su, digamos, planilla parlamentaria no particularmente ha sido de orden, y mucho menos de Estado de Derecho. ¿Ah? Claro. Ahora, evidentemente ella es una mujer que se ha preparado toda su vida para ser presidenta. Entonces tiene un nivel de discusión probablemente mucho mejor que otros candidatos. Yo creo que de todas maneras mejor que el candidato del alcalde de Lima. Incluso puede ser incluso mejor que Sánchez, pero no está muy claro cómo el fastidio que hay con ella particularmente va a ser enfrentado en esta nueva elección, ¿no? Porque ella igual tiene el problema de ser, digamos, la eterna candidata. La pregunta en qué trabaja Keiko es como hashtag en qué trabaja Keiko, ¿no? Todo el mundo se pregunta de qué vive. Entonces está desde las teorías conspirativas que vive de la plata que se llevó su padre, digamos, de las arcas del Estado, hasta que tiene parlamentarios que le dan plata mensual. Bueno, ella en Entonces, algún momento estuvo procesada, si no me equivoco, por lavado de activos. sí, sí, ha estado procesada y también está, Organización digamos, criminal. de algo por organizaciones así. criminales. Sí, bueno, digamos que el fenómeno no es bueno. Y yo creo que lo peor que tiene el proceso de esta vez en Perú es que terminas de confirmar que para la ciudadanía la política le es total y completamente ajena, lejana, que no le sirve. Y yo solo quisiera decir que el Perú es un país rico, ¿ah? Es un país rico que el contrafactual es que probablemente si hubiera tenido una mejor política, desde Alan García en adelante y mucho antes incluso, Sería líder de Latinoamérica. sería el líder de Latinoamérica. Los niños no se morían. Nosotros, cuando miran los datos peruanos, en la Amazonía, los niños masivamente anémicos, niveles de calidad de vida bajísimos. De verdad que hay frío en Puno y se muere la gente de lo que le llaman friaje. Se murió mucha gente en el COVID. Entonces, tener un Estado fuerte en países con esas diferencias podrían ayudar a tener un mejor estándar hoy. Y para tener un Estado fuerte necesitas una mejor política, ¿no? Entonces, eso que no importa la política, cuidado, ¿no? Cuidado, sí importa. Lo que pasa es que, claro, hemos entrado, yo creo que en el caso peruano, pocos casos como ese hoy día, pero en el caso peruano se ha entrado en espiral descendiente que es difícil saber dónde va a parar. Ahora, como es un país que al mismo tiempo, en apariencia, los grandes números le va bien económicamente, digo en apariencia grandes números, Sí. porque cuando uno le hace doble clic se encuentra con el drama de la informalidad, de los salarios, etcétera, etcétera. Pareciera que mientras el país esté bien encaminado económicamente, o sea, esté bien ordenado desde el Banco Central, no hay mucho incentivo para que exista ese mayor remesón que de alguna manera desprecuda a la clase política, ¿no? Claro, algunos se preguntan en el área donde trabajo yo, que son las áreas, digamos, de mercados ilegales, algunos se preguntan si el Banco Central sería tan fuerte o si el Perú estaría tan bien si no uno contabiliza el dinero ilegal, ¿no? Nuevamente, el Perú es el primer productor de oro ilegal del mundo, casi 70% de las exportaciones peruanas son de oro de origen ilegal. Y luego tienes todo el fenómeno de la cocaína, que también es digamos, es un mercado ilegal gigante, y todo ese dinero de alguna forma se licúa en esa economía. Entonces hay un colchón. Nadie está discutiendo el levantamiento del secreto bancario en Perú. Perdón, en Perú nadie está discutiendo una política de financiamiento de campañas. No existe un verdadero límite y capacidad de vocación de mirar cómo se financian las campañas políticas. Entonces, todo eso permite una serie de situaciones que son situaciones que económicamente no tienen otros países. Por ejemplo, Chile es imposible compararlo. Uno dice, bueno, pero en Perú las cosas van bien, sí, pero ¿cuánta de la inversión de
solo estos dos mercados, sin contar la trata, millones de otras cosas, no terminan influyendo económicamente, generando, por ejemplo, mucho más empleo informal, pero fortaleciendo una capa de gente que de otra forma, Juan Manuel, probablemente estarían en la indigencia. Ahora, ¿cuánto de lo que pasa en Perú yo sé que cada país tiene su propia historia, pero ¿cuánto de ciertos elementos peruanos uno podría identificar en algunos otros países latinoamericanos? No, muchos, o sea, probablemente Perú es el país más evidente en términos del resquebrajamiento de la presencia estatal, pero yo hace poco terminé un libro y estuve haciendo mucho análisis en la Amazonía, salvo Brasil. Bueno, los estados no están presentes, ¿no? Están presentes los pequeños actores locales, los niveles de corrupción de los gobiernos locales y regionales son altísimos, la capacidad de generar una relación público-privada es cero. También lo mismo pasa en la gran mayoría de países latinoamericanos en las zonas de frontera. Es llamativo porque uno siempre dice la zona de frontera es la zona de la soberanía, pero cuando uno va a las zonas de frontera ahí está los mercados ilegales, la trata, la prostitución, el contrabando. Lo que tú encuentras ahí en casi todos los países es una zona porosa, ¿no? Entonces, claro, cuando tú ves en el caso peruano, por ejemplo, el tema de la informalidad, siempre ha sido muy informal, ahora mucho más, pero muchos países que no eran tan informales como Chile empieza a crecer ese mercado de informalidad y legalidad. Entonces, hay muchas características que son comunes. Creo que en el caso peruano el principal problema es que la corrupción, digamos, estos mercados ilegales han logrado corromper el Estado y a las personas y a las instituciones de tal forma que hoy día, por ejemplo, la minería ilegal tiene representantes en el Congreso, ¿no? Que se dicen representantes que buscan que la minería informal, entre comillas, pueda participar, digamos, como una actividad productiva, lo cual, por supuesto, en otros países sería imposible de pensar. Pero aquí pareciera que se está volviendo como un eje bien definido y bien gravitante en varias naciones latinoamericanas. Claro, el oro está muy alto, digamos, cuando tú cuando hablamos de minería ilegal, a todos los que nos están escuchando, no estamos hablando de unos pirquineros, estamos hablando de verdaderas industrias en la Amazonía, ¿no? Más de 1.500 dragas que paran ríos, sacan oro, entonces tú ahí tienes una capacidad económica gigante, una capacidad económica para generar desarrollo, pero también una capacidad económica para comprar intereses. Entonces, ese deterioro, en algún minuto, ese deterioro estaba muy presente en los estudios en Paraguay, por ejemplo, ¿no? Que se hablaba todo el problema paraguayo, que era un estado muy débil, en Bolivia, hasta hace no mucho, bueno, de todas maneras, Venezuela, ¿no? Donde la línea entre el dinero legal y el dinero ilegal es cada día más difícil de saber. Vamos a hablar un poquitito de cómo se cruza esto con el tema de la seguridad propiamente tal, ¿no? En nuestra Latinoamérica estamos conversando hoy con Lucía Damer. De hecho, antes de irnos a la pausa, plantear un par de preguntas sobre esto. Porque tú has planteado en varias oportunidades que la seguridad se ha convertido en una especie de negocio electoral, ¿no? Prometer seguridad. El caso Bukele en El Salvador, el caso de la misma Keiko, orden en Bolivia, bueno, el caso José Antonio Kast aquí en Chile. ¿Cuánto está efectivamente dominando la agenda y cuánto está rindiendo? Sí. Bueno, es muy rendidor para la elección y es muy poco rendidor para la gestión, la seguridad. Porque claro, para poder salir adelante en un momento de alta oferta, en el ofertómetro, cada vez tienes que ir más allá, ¿cierto? Entonces, claro, yo ofrezco cárcel para los delincuentes y tú ofreces pena de muerte y la gente más castigadora o la gente que está desesperada va por ti. Claro. Pero luego no se puede implementar la pena de muerte porque no se puede, digamos, porque hemos firmado unos convenios internacionales, o no se puede deportar a los 300.000 venezolanos, o como dice era un candidato que se llamaba Belmont en Perú, que dice: yo voy a deportar a todos los venezolanos porque en el ADN tienen algo malo. Entonces tú dices, bueno, ok, digamos, realmente eso, de cómo nos ayuda. El problema es que cuando tú ganas la elección con esas ofertas, la gente está esperando de ti una acción mucho más fuerte, mucho más tajante, y la verdad es que muchas de las cosas que se proponen son inviables en el corto plazo, salvo
que decidas salirte del proceso democrático, cerrar el Congreso, gobernar por decreto y cosas así. O el caso Bukele, que el caso Bukele, digamos, está en el límite, diría yo, en el límite de allá, ya no en el límite de acá, del respeto a la Constitución y a las normas internacionales. Claro, o sea, de hecho se religió en contra de su Constitución, gobierna por decreto hace no sé cuántos años. Además de toda la información que está ahí sobre la mesa de que ha llegado a un acuerdo con las pandillas, ¿no? Que todos esos pandilleros que están ahí no necesariamente son los jefes de todas las pandillas, sino que habría un acuerdo, y eso está muy, los periodistas de investigación lo han demostrado con mucha claridad, incluso en Estados Unidos. ¿Cuál sería ese acuerdo con las maras? Y que algunos de los jefes de las maras nos saldrían de la cárcel de Estados Unidos, que no todos irían a la cárcel esta grande que tiene, que hay ciertos negocios que se siguen haciendo y que al final del día también hay un fenómeno que es el fenómeno muy claro de la violencia expresiva que no se desarrolla, pero hay otros negocios ilegales menos violentos que sí pueden estarse desarrollando. Claro, que generalmente el debate cuando algunos escriben, no, hemos logrado controlar la violencia y en estricto rigor puede no haber sido controlar la violencia, sino que simplemente haber llegado a acuerdo con las bandas criminales. Así es. Para que pero que sigan haciendo su propio negocio, digamos, que es sin matar. básicamente lo que ha pasado en muchos países, ¿no? Cuando lo que pasa es que nosotros tenemos en América Latina las bandas criminales nuestras en algún sentido también tienen, en comillas, interés político, porque entran a corromper muy fácilmente a todos, entran a poner a un primo para que sea alcalde. Pero, por ejemplo, cuando tú miras el caso de Japón o cuando miras el caso de Italia, no es que la mafia italiana dejó de existir, sigue existiendo, cobran extorsiones en muchos comercios, digamos, hay una presencia, pero por supuesto que a la primera que cometen un hecho de sangre en la calle cae la policía, cae la investigación y hay un Estado que funciona. Nosotros, América Latina, no solo Chile, aumentan los homicidios y no pasa nada. Y los salvadoreños estaban no solo hartos del homicidio, pero sino principalmente la extorsión. Estamos conversando con la socióloga Lucía Dammert. Vamos a la pausa y seguimos conversando en Mirada Infinita. Escuchas Mirada Infinita con Juan Manuel Astorga por Infinita 100.1, la radio de Mega Noticias. Seba, mira, me cambié a FP Plan Vital recién. ¿En serio? ¿Y aquí? Sí, por WhatsApp, desde mi celular. ¡Listo el cambio! ¡Buena! Cámbiate a FP Plan Vital estés donde estés, incluso en medio de un concierto. Haz el traspaso desde planvital.cl o vía WhatsApp. Así de fácil, así de rápido. AFP Plan Vital, una compañía Generali. BlackRock es una gestora global de inversiones, con equipos que analizan los mercados y administran activos para ayudar a tomar mejores decisiones financieras. En un entorno con mucha información, contar con contexto es clave. Para comparar los mercados, existen referencias internacionales como MSCI, con índices globales, BlackRock y MSCI para entender el mercado. Cada persona tiene el poder de transformar su entorno. En Santo Tomás despertamos la grandeza de quienes se atreven a cambiar, conectando educación, innovación, investigación y compromiso social. Creemos en el esfuerzo, la excelencia y la vocación de servicio para construir un país más justo y sostenible, porque transformar no es solo un propósito, es nuestra esencia. Santo Tomás, la red transformadora de Chile. Unión Coop siempre la rompe. Ahora con depósitos a plazo 3,66% a 180 días y 7,92% a 360 días. Mayor plazo, mayor beneficio. Haz crecer tu dinero o negocio antes del 30 de abril. No esperes más para romperla. Unión Coop, creciendo contigo, construyendo confianza. Sin retiro anticipado, el pago de capital e interés se retira al vencimiento. Porque la samba se baila mejor de a dos. Por fin volvió el 2x de Viajes Falabella. Paquetes todo incluido para 2 personas y en cómodas cuotas sin interés. Solo en Viajes Falabella. Promoción válida entre el 20 de abril y el 4 de mayo de 2026. Revisa los términos y condiciones en el sitio www.viajesfalabella.cl.
Tengo unas ganas de desconectarme de la ciudad y estar en contacto con la naturaleza. Yo conozco varios lugares. Podemos disfrutar de bellos colores que nos entrega el otoño en espacios tranquilos. ¿En serio? ¿Y cuáles son esos lugares? Te hablo de la red de 22 parques urbanos de Parquemet, que cuenta con espacios deportivos y áreas verdes para disfrutar esta temporada. Entonces vamos. Encuentra tu parque más cercano en www.parquemet.cl y vive la ciudad al aire libre. Cuando todo funciona, cualquiera promete. El papel todo lo aguanta. Pero cuando algo falla... ahí se ve quién es de verdad. En Salfa Rent, leasing operativo, no improvisamos. Tenemos experiencia real en todas las industrias, talleres propios de Arica a Punta Arenas y al respaldo de Salfa, con más de 85 años movilizando el país. Salfa Rent, tú ocúpate de tu negocio. De la flota nos ocupamos nosotros. No es seguir la ruta, es trazarla. La Shark no es para cualquiera, es para quienes van adelante. Una pick-up creada con visión, fuera del molde. 430 HP de potencia y tecnología. Super híbrida DMO. BYD Shark. Fuerza híbrida. Espíritu salvaje. BYD. Infinita es parte de Mega Media Radios, que integran también las emisoras Romántica, Disney y Carolina. Infinita, la radio de Mega Noticias. Escuchas Mirada Infinita con Juan Manuel Astorga por Infinita 100.1, la radio de Mega Noticias. Estamos de regreso en Mirada Infinita, estamos conversando con la socióloga Lucía Dammert, estamos mirando lo que ocurre en nuestra región. Lucía, habla a propósito de seguridad, ¿hay algún gobierno en la región que haya manejado bien la tensión que se genera entre no sé, seguridad y derechos? Sí. ¿O todos están eligiendo por un lado? Sí, bueno, mira, hay de todo. Te diría que, por ejemplo, Uruguay, que es un país que le ha aumentado muy fuertemente la tasa de homicidios, incluso en el gobierno de Lacalle Pou, que era un gobierno, llamémoslo, más de derecha, que hizo mucho más, digamos, afirmaciones más tajantes, igual es una ciudadanía que dice, de nada nos sirve meter los presos de por vida, porque primero no van a estar presos de por vida y segundo van a salir peores, ¿no? Donde se ha tratado de hacer, y por supuesto la situación de Uruguay no está bien, pero se han tratado de hacer mecanismos preventivos, rehabilitadores, y creo que hay una discusión política distinta, mucho más de Estado, si quieres. Se escuchan cosas altisonantes, pero no como en otros países. En el resto de la región, no. O sea, en el resto de la región lo que tú tienes es un populismo punitivo muy desarrollado, porque electoralmente es rendidor, ¿no? Ahora que viene la pelea en Colombia, la pelea electoral en Colombia, tú tienes 3 candidatos y el candidato que viene del gobierno, uno de los problemas que tiene es que el gobierno actual de Petro en Colombia es un gobierno que en temas de seguridad le ha ido mal. Entonces el candidato que viene después no sabe cómo hacer para decir que le ha ido mal al que está. Pero evidentemente la derecha colombiana está haciendo mucho énfasis en el deterioro de las condiciones de seguridad, por ejemplo. En Anatomía del Poder Ilegal, que es una gran publicación. Gracias. Es que además es muy clarificadora para poder entender el fenómeno, porque uno tiene que, para poder entenderlo, documentarse, y lo miraba anoche. Tú planteabas una cuestión que, dicho ahora, suena bastante evidente, pero abordado de la manera en que tú lo haces, lo digo así, donde el Estado se retira, el crimen organizado avanza. Lo vimos en montones de lugares, le ha pasado al mismo Chile, para el caso de la pandemia, incluso en algún momento en el estallido social, porque lo que hace es que ocupa el espacio, ¿no? Donde está el Estado. Esto también aplica para la institucionalidad, es decir, que eventualmente puede permear la propia institucionalidad, porque poco se habla de cuánto permea el crimen organizado la institucionalidad. Sí, por supuesto, y justamente yo el libro le llamo Poder Ilegal, Juan Manuel, porque creo que el fenómeno latinoamericano ha cambiado, porque hoy día los mercados ilegales son tan poderosos económicamente que ya no es que controlan un barrio y están vendiendo droga en el barrio, sino que tienen la capacidad
de corromper las estructuras mismas del Estado. Y por eso, para todos los que nos escuchan, es importante tener un Estado fuerte, no grande, sino fuerte, porque tú necesitas fiscalización, necesitas control de los puertos, necesitas fiscalización de las aduanas, necesitas mecanismos de control férreos del accionar policial militar en aquellos países donde han metido a los militares en esta lucha, porque al final del día el poder del dinero de los ilegales es enorme, ¿no? Es realmente muy grande. Entonces, probablemente mucho más de lo que uno es capaz de dimensionarlo en su cabeza. Mira, solo la trata de mujeres en América Latina deja 15,000 millones de dólares anuales. Que estamos hablando de la explotación sexual laboral de mujeres. O sea, estamos hablando de una cosa de este tamaño al lado de lo que es las drogas, la minería, la tala ilegal de la Amazonía. O sea, tienes mucho dinero en América Latina que tiene origen ilegal. Entonces, si nosotros vamos a hacer una lucha frontal frente a la ilegalidad, la primera política, que es lo que no hay en Perú, es tener controles férreos del financiamiento de la política. Ahora, perseguir el dinero no es lo difícil, ¿no? Porque uno cuando sigue la ruta del dinero es lo que finalmente le permite dar con las personas, porque determinar la cantidad de plata que se está moviendo en el crimen organizado no es tan complejo. Hoy día ya existen montones de métodos, ¿no? Que han sido descritos como para poder evaluarlo. En el fondo lo que quiero decir es que pareciera que nosotros más o menos sabemos cuánta plata está moviendo el crimen organizado en nuestro continente y sin embargo no estamos haciendo lo suficiente para poder atajarlo. Falta de voluntad, falta de herramientas, falta de pericia, tienen una capacidad de adaptación demasiado rápida frente a las legislaciones existentes en los países. ¿Por qué se hace difícil enfrentarlo cuando se sabe que esa plata está? Sí, porque creemos que el crimen organizado son los 5 cabros que venden droga en la esquina. Claro. Entonces, mientras sigamos pensando que eso es el crimen organizado, estamos perdidos, que el crimen organizado son los 6 del tren de Aragua que pasaron unas personas ilegales por la frontera. La gran mayoría del crimen organizado ya está hoy en las zonas grises, en las zonas de ilegalidad, en personas que crean empresas y las descrean para la exportación del cobre ilegal, en las personas que crean empresas para poder contratar gente que tiene situación irregular, en aquellos que tratan de penetrar las instituciones como las extranjerías de todos los países latinoamericanos para asegurarse que algunos migrantes pagan para que su proceso sea más rápido. Entonces tú lo que tienes es en el fondo el mundo de la ilegalidad ha crecido en la zona gris. El problema es que lo que nos preocupa como ciudadanos es la zona evidente, ¿no? El homicidio, el secuestro. Claro, lo que es más visible, lo que aparece, el cadáver tirado a un costado de una plaza. Y hacia ahí tenemos que hacernos cargo. Entonces los gobiernos tienen el gran desafío de fijarse cómo hacer para terminar con lo evidente, pero no terminar ahí su gestión, sino seguir, ya ni siquiera el dinero. La vez pasada estaba yo en un país latinoamericano y contaban cómo ahora, por ejemplo, realmente cuando tú agarras a alguien que vende cocaína, puede que no sepa dónde lo consiguió, porque lo compró en Telegram con un IP distinto y la persona que le dejó el Telegram lo pagó con cripto, entonces lo encontró en un lugar que se lo entregó una señora a la que le pagaron para entregar o sea, es mucho más sofisticado. Yo lo recuerdo haberlo conversado hace ya por lo menos un par de años con Sergio Usual, economista, economista de Maryland, de Chile, y él le planteaba esto, ¿no? Que, o sea, ya él calculaba hace un par de años que puede estar moviendo cerca del 5% del Producto Interno Bruto solo en nuestro país, y se calcula que puede ser más. O sea, estamos hablando de 16 mil millones de dólares, estamos hablando de mucha plata, versus los 1.600 millones de dólares que como gran anuncio se puso en su momento, que habrá que destacar, por cierto, del gobierno del presidente Boric, para enfrentar la delincuencia, pero uno dice, es imposible. Y al mismo tiempo él decía algo que me hizo mucho sentido y nunca lo olvidé, ¿no? Que el Banco Mundial tiene este cálculo que es como el de omisiones y discrepancias, que agarra la economía de un país, ve la plata que entró, la plata que está saliendo, y dice, la omisión y discrepancia es como, esta plata no tiene ninguna justificación y se está moviendo dentro de la economía. Y así como uno sabe cuánta plata está moviendo el crimen organizado. Y aún así no somos capaces de enfrentarla porque encontraron mecanismos bastante más astutos, digamos, de poder ocultarla, de lavarla como se decía antes, ¿no? Así es, y eso que nosotros, por lo menos acá en Chile, tenemos algunas capacidades mejores, pero hay países, muchos de los países del Caribe, por ejemplo, que realmente viven de este dinero, que si vengo yo y te digo voy a poner 3 hoteles de 6 estrellas,
tú no me vas a decir, ay, pero muéstrame dónde sacaste la plata. No, claro. ¿Cierto? Y hay una cantidad de plata. En el estudio que yo hice para esto del libro de Anatomía del Poder Ilegal, entrevisté muchas, en zonas turísticas, en diferentes zonas de América Latina, la cantidad de rusos que tienen casas en las playas latinoamericanas, casas, departamentos, que son inversiones no tradicionales, si quieres. Entonces, yo no digo que todo sea crimen organizado, pero ahí hay que ponerle el ojo. Hay que ponerle el ojo a la gente que viene y compra grandes espacios de terreno. Que eso ya sucedió en la zona, digamos, por fuera de la región metropolitana. Hace 20 años yo me acuerdo que nosotros hicimos un estudio y dijimos, cuidado con Peñaflor, María Pinto, Lampa, porque esas zonas están medio como alejadas y hay un espacio ahí para que, no para que lleguen nuevamente los dos chicos que venden droga en la esquina, sino para que venga alguien y compre 20 hectáreas de tierra en acuerdos que son acuerdos a veces de difícil seguimiento. Eso que en Chile es de difícil seguimiento, en otros países es simplemente grito y plata, digamos. O sea, ¿no? cualquiera va y compra y nadie se lo cuestiona. Poco se cuestiona, hay mecanismos muy grandes de corrupción, pero además, y esto es lo que es importante, como los gobiernos están preocupados en resolver lo que es la ansiedad cotidiana de la población, que eso es súper relevante, no le ponen el énfasis que habría que ponerle a lo otro, ¿no? Que es las inversiones, los dineros, de dónde vienen, por qué hay gente que en algunos comercios compra solo al contado. Digo, hay una serie de cosas que se pueden ver y ahí es donde uno tiene que empezar a actuar con mucho más fortaleza, ¿no? Por supuesto que para lo que es el delito común también, pero el delito común en América Latina también está vinculado a que tenemos porcentajes enormes de niños y jóvenes, Juan Manuel, que no volvieron al colegio después del COVID. Acuérdate, en Perú, por ejemplo, se pasaron 2 años viendo tele. Sí, pues prácticamente 2 años. Viendo tele, porque no hubo ni siquiera, digamos, lo que se era que vean la televisión nacional para ver si ahí había contenido. Entonces, tienes muchísimos jóvenes que no tienen, digamos, apresto laboral. Es un problema en la región, ¿no? Que también está del lado de la productividad. No se ve por varios lados esto, entonces... No, claro, pero además volver a convencer a ese niño joven de que el camino que tiene que hacer para poder ser alguien en la vida es retomar los estudios, luego con todos los sacrificios que implica, y luego iniciar una carrera profesional o técnica para que en algunos años más quizás termine ganando un porcentaje de lo que él aspira, versus incorporarse al crimen organizado, que pareciera ser mucho más tentador, digamos, y de resultado inmediato. No hay por dónde perderse, digamos. Y ese es un gran problema del haber dejado desprotegido y descubierto a esos menores en muchos países latinoamericanos. Tal cual, y la falta de fiscalización hace que algunos abogados, algunos contadores, algunos agrimensores, algunos veterinarios, algunos médicos digan, bueno, entre trabajar por legalmente y ganar 100 y ganar 10.000 en la zona gris, también se van a la zona gris y, digamos... lo importante de mirar esto es que la zona gris es lo que deteriora la capacidad institucional, ¿no? Es difícil pensar que solamente el chico de la esquina o el vendedor de droga para caricaturizar. Exactamente. Vamos. Es el que va a corromper a toda una institución policial, militar o las cárceles. Pero cuando tú empiezas a ver la zona gris, los abogados que llegan, las cosas que plantean, ahí es donde también tiene que haber mucho más inteligencia, ¿no? Inteligencia policial de partida. Y en el caso chileno estamos mirando eso con detenimiento, pensando en que en el último año tuvimos al menos un par de ejemplos bien palmarios, ¿no? Lo que ocurrió con la Fuerza Aérea para el traslado de droga y lo que ocurrió con Gendarmería también, con gendarmes, a distintos niveles, digamos, de distinta profundidad, son de calibres también dispares si se quiere. Pero de todas formas son episodios que deberían encender una alerta, ¿no? Sí, de todas maneras. O sea, de todas maneras tiene que haber, yo no lo sé porque no lo conozco, pero tiene que haber una alerta muy clara en mayores fiscalizaciones a todos aquellos funcionarios que están vinculados con tareas donde pueda haber un traslapamiento con el mundo, digamos, ilegal. Y eso también incluye
eso también incluye gente que trabaja en aduanas, en puertos, eso también incluye gente que trabaja en los aeropuertos. No es solamente, digamos, el núcleo puro y duro de la policía y la cárcel, Claro. ¿no? Porque realmente tú puedes meter 10 lingotes de oro ilegal peruano que entra por Bolivia en tu auto y a quien le estás pagando no necesariamente es a un policía, sino a algún funcionario distinto, ¿no? Y también esto del dinero requiere mirar al mundo, la colaboración con el mundo privado, ¿no? El mundo privado hasta ahora no lo hemos nombrado tanto, pero es fundamental en esto, porque el mundo privado ve, por ejemplo, gente que viene, no voy a decir el caso chileno, que viene y compra equipos de fútbol y no dice de dónde salió que compró este equipo, dónde salió esa plata. Iba a decir que claro, porque uno tiende a pensar que el mundo privado es un poco más distante de esta realidad, pero en estricto rigor no es impermeable. Juega un rol muy importante porque además puede advertir rápidamente procesos de generación de dinero que son procesos, digamos, al margen de las capacidades de ganancia, ¿no? Tú necesitas también, en muchos países, en Europa, en Estados Unidos, el rol de los privados es un rol fundamental. Si tú lo ves, por ejemplo, en términos de la extorsión en México ya no solamente es la extorsión a los ciudadanos, fueron y se compraron industrias enteras, ¿no? Los generadores de paltas de México, los industriales del limón en México, una y otra vez salen a decir que los están extorsionando, le están quitando la industria, ya ni siquiera, digamos, el limón. Entonces, ¿cómo hacer también para que el Estado fortalezca esa relación con el mundo privado para que no sean una y otra vez permanentemente víctimas de esto? Ahora, aquí está el problema, ¿no? Cuando el crimen organizado permea la institucionalidad, es muy difícil esperar que la institucionalidad corrija el problema que está generando el crimen organizado. Así es. Y se convierte en un círculo vicioso del que no se sale nunca más, ¿no? Del que se sale con mucha dificultad, porque mira el caso italiano, necesitas como estos grandes actores que decían, no, yo voy a pesar, digamos, por mi cuerpo, me muero, pero lucho contra el crimen organizado y muestro ciertos situaciones de detalle que son complejas. A mí me parece, por ejemplo, durante muchos años se decía, cada vez que agarraban a un carabinero o a un policía en general con algún hecho de corrupción, decían, bueno, esta es una manzana podrida, lo botamos y se acabó el problema. Listo, claro. Hoy día hay mucho más capacidad de investigación, de tratar de parar este fenómeno, pero también tenemos que reconocer que nosotros, digamos, nuestra sociedad está mucho más vinculada hoy a la cultura de la ilegalidad que la cultura de la legalidad. A ver, ponme por ejemplo, si tú puedes comprar cosas por Instagram y haciendo un traspaso sin pagar, mucha gente va a hacerlo. Probablemente, sin embargo, pasa que mucha gente que compra por Instagram ni siquiera se lo cuestiona. No. Pero antes, cuando uno compraba un libro pirata en la calle, que hoy día alguien se lo cuestionaría, no sé si tanto, pero antes era también muy común. Antes era muy común que la gente, no sé, se prestara licencias médicas, se prestara boletas, y nadie siquiera se lo cuestionaba. A lo mejor esto es como la evolución digital, digamos, de esa realidad ochentera, ¿no? Claro, y una cierta sensación de, bueno, no pasa nada, o aquellos, yo a veces digo que son ingenuos, esos ingenuos que dicen, no, están vendiendo salmón baratísimo en Instagram. Yo digo, ese es salmón robado, porque se roba mucho salmón, fuera de bromas. No compraría salmón por Instagram. O sea, pero hay mucha gente que compra. O sea, la cadena de frío no va a tener cómo chequearla. Mira, no pensé en la cadena de frío, pero pensé, este es el salmón que se están robando a los salmoneros en el sur, que ya pasó a ser como organizaciones criminales de verdad. Entonces, tenemos una percepción siempre muy dura con el otro y más liviana con el nosotros, ¿cierto? De decir, mira, fui a comprar un celular bien barato, bueno, es robado, digamos, cuando te roban el celular estamos en el mismo círculo. O sea, claro. Y eso es también parte del fenómeno, ¿no? Creo que sí, lo que hay que tener claro es que este no es un fenómeno sin fin, ¿no? Que hay momentos donde uno fortalece el Estado de Derecho, fortalece la institucionalidad, pero para eso necesitas un Estado fuerte. Para fortalecer el Estado, ¿qué es lo que se requiere? Estoy pensando que hay países que a lo mejor lo primero que requeriría es de una severa reforma política. Porque es la reforma política es la que cambia a los políticos, porque hoy día los políticos parecieran ser parte del problema o del negocio en algunos países, y luego esos políticos reforzar la institucionalidad. Si no le vamos a pedir a se veo difícil que los políticos peruanos hoy día quieran fortalecer la institucionalidad cuando pareciera que
se están forrando en el financiamiento de las campañas, por ejemplo. Bueno, uno de los casos más conocidos de corrupción es el famoso, digamos, clan de los cuellos blancos, que eran los jueces de la República que vendían resultados por teléfono, que tú los llamabas y están las grabaciones, ¿no? No solamente de cualquier hecho, de violaciones. ¿Cuánto te voy a dar? ¿Cuánto me vas a dar de plata para yo negociarte una sanción más baja, por ejemplo? O sea, el caso de Ángela Vivanco en ese país no habría aparecido ni en las breves, digamos. No, claro, no, pero de algún lugar se comienza, ¿no? Cuando tú empiezas a sentirte más importante o con más poder que la institucionalidad, yo creo que ahí empiezas a tener problemas. Entonces, yo sí creo que el camino es a tener mucho más fiscalización. Esto no es como hace 30 o 40 años, donde también había narcotráfico y también había contrabando, ¿no? Esto es mucho más complejo y por ende tenemos que tener, evidentemente, el tema del secreto bancario, tenemos que revisarlo. Tenemos que revisar, por ejemplo, con mucho más detalle algunas inversiones. Y hay inteligencia artificial que te permite llegar a más información. ¿Te parece un contrasentido, una contradicción que un gobierno que gana una elección prometiendo dar dura pelea contra la criminalidad y la delincuencia, y entre ellas el crimen organizado, al mismo tiempo se oponga tan férreamente al levantamiento del secreto bancario cuando tantos organismos internacionales han planteado que es una herramienta tremendamente útil para perseguir la ruta del dinero? Sí, yo quiero pensar que el gobierno lo que está es en contra de una parte de la gestión del proceso de levantamiento, porque ellos decían, no tenemos confianza en quienes van a tener acceso a la información. Que es un punto bien razonable, porque si se filtran fallos que no deberían filtrarse, no es muy difícil que se filtre información de la cuenta corriente de algún político para luego perjudicarlo. O sea, ya hemos visto lo que ha pasado con la ministra Jimena Lincolao, que claro, cuando publica su patrimonio de intereses, bueno, ella lo publica, pero eso ya ha sido utilizado en contra de la ministra. Imagínate si además era una información que se mantenía más bien reservada. No, por supuesto. O sea, entiendo cuál es el argumento de no querer que se llegue y se levante el secreto bancario sin saber quién va a administrar esa información. Yo también lo creo y me parece que es atingente discutirlo, pero este no es un país donde la debilidad de la filtración sea mayor que otros, y en otros países se han encontrado los mecanismos para poder hacerlo. También las consecuencias para los fiscales donde se filtra la información o las policías, no sé, pero yo sí creo que es una herramienta útil, así como es una herramienta útil el financiamiento de informantes, así como es una herramienta útil tener una buena ley de inteligencia. Creo que de lado y lado tenemos que reconocer que esta es una amenaza muy grande, una amenaza no a nivel de detalle, sino una amenaza mucho más estructural. Porque como tú bien dices, una vez que ya tú tienes el mercado ilegal con esa capacidad de fuego, pero de dinero, de comprar voluntades, es mucho más difícil retrotraerse, ¿cierto? Porque tú tienes muchos legales que en realidad tienen su inicio en un mundo paralelo, ¿no? Y bueno, en algunos países, si tú miras lo que pasó con la Cosa Nostra, con todo el fenómeno del licor en Estados Unidos, bueno, se convirtieron en partes legales de la economía, pero ahora estamos en un fenómeno distinto y América Latina tiene desafíos gigantes, ¿no? Si tú estaba mirando un informe que decía que el principal desafío en el corto plazo nuestro es la economía y la seguridad, pero en el mediano plazo es el cambio climático y los análisis dicen que pueden haber 18 millones de gente que va a tener que salir de sus zonas de vivienda. Imagínate si hemos tenido 7 millones de venezolanos dando 5, ponte tú, en la región, y tenemos la tensión que esto ha generado en países como Chile o Perú. Imagínate una presión de 17 millones de personas que en la región por temas climáticos tengan que salir de sus países o tengan que emigrar. Entonces tenemos un panorama que requiere de una capacidad estatal y de una capacidad política mucho mejor de la que hoy día tenemos. ¿Tú sientes que en el caso de países como el nuestro estamos más hacia el camino de topar fondo primero o más hacia el camino de la solución para enfrentar correctamente el problema? Mira, yo creo que estamos como en un punto... en este punto, digamos, donde uno toma dos caminos, ¿no? En el cruce, ¿no? En el cruce. Estamos en un cruce importante, primero porque ya reconocimos que está el problema. Hace 10 años yo me acuerdo que uno decía el problema del crimen organizado y acá todos te decían, no, acá eso no existe. Ok.
Ahora ya sabemos que existe la corrupción también, que por mucho tiempo las encuestas decían que no había, ¿cierto? O las encuestas, digamos, del mundo empresarial decía que no había corrupción. Entonces, en este cruce en el que estamos, donde hay un reconocimiento del problema, el gran desafío es enfrentar el problema con seriedad. Y si seguimos por el rumbo de vamos a hacer unas conferencias de prensa, me voy a seguir tirando con unas ideas de más castigos a unas leyes que al final nadie las va a poder implementar, si vamos a seguir metiendo más gente en prisión preventiva, presa, que va a salir peor, haciendo las recetas que sabemos que nos sirven, ese camino al que vamos a ir es un camino mucho más latinoamericano, en el peor sentido de la palabra, que un camino de Estado de Derecho. ¿Ves, aparte del ejemplo italiano, algún otro país que haya logrado enfrentar correctamente este flagelo? Mira, son tantos los flagelos hoy día, son muy diversos, ¿no? Yo creo que los italianos han logrado, digamos, contener ciertos fenómenos. Evidentemente en Portugal, por ejemplo, hay varias experiencias de qué hacer con el fenómeno del control, del consumo de drogas, que este es otro capítulo que otro día podremos venir a hablar largamente. Que me parece muy interesante mirarlo, porque como que quedó muy en un segundo plano el tema de la droga. Claro, pero los mercados ilegales se llaman mercados porque tienen una demanda. Entonces se vende droga en Chile porque alguien la consume. Claro. Y si quieren nos hacemos los locos de no hablar de eso. Pero la realidad es que desde el sector más alto hasta el último se consume droga masivamente. Es bien transversal. Es muy transversal. También como se está hoy día consumiendo servicios sexuales. Claro. Entonces podemos hacernos como que el problema son que hay unas mujeres que ofrecen sexo en la calle o en casas. Pero ofrecerían el sexo si no hubiera una demanda. Entremos en esa discusión, ¿no? Entonces tú ya tienes, por ejemplo, en Medellín conversaciones para regularizar todo el servicio de las chicas que están con las cámaras, ¿no? Con el servicio sexual online, si quieres. Que paguen impuestos. Empecemos a conversar qué cosas de esto requieren algún nivel de regulación. Entonces, creo que ese es un capítulo muy importante también. El tema de las drogas, si bien digamos, no estamos en un momento de hablar de legalización, reconozcamos que mientras tengamos una tendencia a un mayor consumo de drogas, muy probablemente va a ser muy difícil luchar contra el negocio de la venta de drogas. Será cada día más caro. Será cada día más caro porque tú tienes más presión. Pero lo que dicen los que estudian el mercado de la coca no ha bajado de valor. Y si no baja de valor es que no estamos sacando coca del mercado. Esto es como la Coca-Cola, ¿no? Si de un momento a otro uno desaparece la Coca-Cola, las últimas 2 botellas valdrán millones. Pero mientras tú tengas muchos millones de botellas... sigue costando lo mismo. Sigue costando. Entonces ahí requiere una mirada distinta y yo espero que vayamos, digamos, cada día más, de forma más sofisticada. Lo cual es difícil, obviamente, porque este es un tema electoralmente sabroso y sexy. Pero el cruce en el que estamos es un cruce peligroso. Lucía Dammert, socióloga peruana, acompañándonos, experta en seguridad, democracia, que ha anotada para hablar de narcotráfico en las siguientes semanas. Feliz. Gracias, Lucía, te pasaste por el programa. Gracias a ti. Esto es Mirada Infinita.